Y yo te digo, en realidad el fracaso no existe. ¿Por qué? Porque, Aunque no existe. A ver, dile eso a mi mamá y a mi papá. ¿Qué consecuencias tiene la ansiedad y qué la ocasiona? a ver, como te digo, el miedo es una respuesta innata, es una respuesta instintiva, porque el miedo está para protegernos, para evitar que algo malo nos pase. El miedo me está preveyendo de hacer algo que me va a dañar. ¿Lo hago igual? Muy buenas, hoy tenemos un capítulo muy especial. Si quieren hablar de introspección, conocerse y aprender a vivir, tenemos una invitada muy especial para hablar acerca del miedo, o incluso no solo el miedo, sino el miedo a dañarnos y que por eso nos limitamos en vivir y disfrutar. Nuestra invitada del día de hoy es Silvana Basoli. Un gusto, Sil. Es una excelente profesional, una excelente amiga. Y bueno, tú eres psicóloga clínica con diferentes estudios, pero hoy te estás especializando en mindfulness y creo que por eso es la indicada. Que nos cuentes un poquito a lo del miedo. Contanos un poquito, Sil, sobre tu trayectoria y la importancia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ujú. Ok, bueno, hola Martín, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Sí, bueno, como lo dices, yo soy psicóloga clínica, me especialicé en cognitiva conductual y ahora estoy con el tema de la especialización del mindfulness y es lo que estoy trabajando ya hace un par de años. Y he trabajado muchísimo, ¿sabes?, con el tema de la ansiedad. Ya, Y la ansiedad está súper ligada con el tema del miedo, porque el miedo es al final lo que me produce la ansiedad. ok. Si quieres, antes de partir, contanos un poquito qué es mindfulness. Ok. Mindfulness en realidad, más allá de que algunas técnicas, en realidad es un estilo de vida. Ok, Y es precisamente eso lo que estoy promoviendo. ok. Es lo que hace el cambio en que tú vivas bien, en que tú encuentres esa vida equilibrada y esa vida de paz. Es el estar consciente, el estar presente y el saber lo que te está pasando en el momento que te está pasando. Porque nosotros normalmente vivimos en piloto automático. ¿Qué significa esto? Simplemente nos dejamos llevar y simplemente hacemos las cosas que normalmente hacemos, seguimos la rutina, pero en realidad no somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo y cómo nos estamos sintiendo. Y precisamente ahí es donde entra el tema de la ansiedad, que es algo tan común para todos y específicamente el tema del miedo. ¿Qué es la ansiedad? Contanos un poquito de la ansiedad, porque hoy por hoy creo que está también, no sé si antes creo que estaba muy subvaluada, ahora capaz un poco sobre, ¿no? Porque hay hasta temas generacionales. Yo sé que hay muchas generaciones me van a odiar, generación alfa y demás, pero todo eso. Ay, ansiedad, me paralicé, listo, ya está. Pero ahora, yendo a la parte importante, porque es importante entender el tema de la ansiedad. ¿Qué consecuencias tiene la ansiedad y qué la ocasiona? Contanos un poquito de la ansiedad. La ansiedad es clínica, es Clínica, decir, es un trastorno. tal Estamos cual. ya hablando de un trastorno psicológico. Entonces, hoy por hoy, como tú dices, está como un poco quizás sobrevalorada porque es como que A todos todo lo que lados. nos pasa, ay, estoy ansioso. Ajá. En realidad, lo No que es. estoy es estresado. Hay una delgada línea, pero que hace absolutamente toda la diferencia. O sea, la ansiedad es cuando ya no puedo hacer nada. Es cuando ya esto me limita, es cuando siento que me muero, el tema del el ataque de pánico, que es lo que muchas veces nos pasa y lo que todos conocemos. En cambio, el estrés es lo natural, es lo que todos sentimos y que a partir de ahí viene el tema del miedo. Entonces, esto es algo súper natural, es algo súper normal que sucede. Lo que ya no es tan normal, no me gusta mucho esa etiqueta, pero lo que ya sale como de la norma, entonces ahí ya es donde estamos hablando de ansiedad. Ok, ok. Pero también hay ese tipo de ansiedad, por ejemplo, silenciosa, que no necesariamente te... Yo tengo ansiedad clínica, bueno, la he tenido, creo que ya aprendió a controlar un poco más, pero es esta ansiedad silenciosa que más bien no paralizaba, pero vivía 24/7 con ansiedad, Sí. ¿no? Y todo este sobrepensamiento. A mí lo que me ha pasado es... eh, este sobrepensamiento en el cual me llevaba a pensar el peor de los escenarios constantemente, constantemente, me evitaba vivir el presente, me evitaba disfrutar y em, me me limitaba a hacer las cosas por miedo a que pase, por miedo a dañarme. Entonces, un poquito si nos cuentas, a ver, te dejo fluir, contanos acerca de la ansiedad, ¿qué nos recomiendas? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Y es mayor el miedo a que pasen las cosas o a que las cosas nos dañen? Ahí tocaste un punto súper importante que es, ¿por qué surge el miedo? Creo que es súper importante entender primero qué es lo que pasa. Em,
A ver, como te digo, el miedo es una respuesta innata, es una respuesta instintiva, porque el miedo está para protegernos, para evitar que algo malo nos pase, para evitar dañarnos, pero aquí estamos hablando más de un daño físico, más como para resguardarnos, ¿no? O sea, si veo un león, de repente, obviamente, mi respuesta biológica va a ser segregar un montón de adrenalina porque mi cerebro está bombeando y diciendo peligro, peligro. Entonces, lo que está haciendo es empezar mi cuerpo a segregar adrenalina, a que mi corazón empiece a bombear muy rápido. ¿Para qué? Para que mis músculos se contraigan y corra. De ahí nace el miedo. Entonces, si hablamos de un miedo instintivo, en realidad es positivo porque nos está protegiendo. Perfecto, partimos de ahí. Ahora, ¿qué pasa y por qué estamos hablando de un miedo y de un daño en realidad más psicológico? ¿Qué es lo que pasa ahora? Este miedo, hemos aprendido a tener miedo. Cuando somos niños, no, cuidado te caigas, no, cuidado te dañes, no, cuidado te pase cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos creciendo siempre con el miedo a que algo nos pase. Cuando la mamá nos dice, bueno, ahora ya es más común, es mucho más común, pero hablemos de generaciones un poco pasadas, en donde, claro, nos decían no ensuciarse, no hacer tal cosa, entonces siempre era el no. Eso yo lo escuché mucho en mis papás y en papás de amigos y en tíos y demás. Entonces aquí se empieza a crear como un poco esta coraza de miedo a que pase algo. Y a partir de acá, cuando nosotros crecemos ya con esa consigna de que algo malo puede pasar, entonces mejor no lo hagas ni lo intentes, empieza ya a ser desafiante el tema de hacer algo cuando tengo miedo. Entonces ahí es donde el miedo se convierte en anticipatorio. Tengo miedo a que algo pase antes de que siquiera lo haya intentado y esto hace que me deprime y me frustre. Entonces aquí empiezan ya a comorbilizar, que se llama en clínica, que es cuando tú de ahí empieza a generarse algún tipo de trastorno en realidad, Ok. que ya ahí se empieza a generar el ansiedad. Pero ¿qué pasa si, a ver, como dices, el miedo es un mecanismo de defensa? Ujú. Entonces, pero ¿qué pasa si el miedo me está preveyendo de hacer algo que me va a dañar? Ujú. ¿Lo hago igual? Te pregunto algo primero. Ok. ¿Alguna vez has pensado que el miedo en realidad es positivo y que el miedo en realidad tiene otra perspectiva? Por ejemplo, ¿qué tal si lo vemos desde el otro lado y empezamos a entender que si yo tengo miedo a hacer algo, es porque ese algo realmente me importa? Es porque ese algo realmente tiene un valor muy grande para mí. Por algo tengo miedo a hacerlo. Si no, probablemente ni lo pensaría, lo haría de forma automática. Claro. Pero el hecho de que no sea automático es ahí donde entra el miedo. Ya. Entonces, ¿qué tal? Y esto como sugerencia, si cuando tengo miedo, más bien pienso, ¿qué pasaría si yo hago esto a pesar del miedo? Ya. Si mi respuesta es, me encantaría hacerlo, creo que ahí te respondo tu duda. Claro. Ok, me encantaría hacerlo. Tal cual. Ahí solo es el tema de, o sea, me encanta lo que dices, es un poco, creo que te cambia la perspectiva de la vida, el cómo vas a hacer las cosas y demás. Pero es justo un poquito ahí en esto del miedo, ¿tenemos miedo a lo que nos va a pasar o a lo que nos va a dejar si no pasa? Entonces, Sí, y ahí viene el miedo al miedo, en realidad. miedo al miedo. No, o sea, a veces, tantas veces que ha pasado que dejo de hacer cosas, no tanto por el miedo a la cosa en sí, sino al miedo a sentir miedo. Porque claro, la sensación del miedo en el cuerpo es súper desagradable. Evidentemente, como hablábamos, el tema de la ansiedad es súper física. Entonces, como te explicaba, el miedo tiene un porqué físico. Entonces, claro, voy a sentir el corazón palpitando, voy a sentir quizás tensión en la cabeza, tensión en el cuerpo. Entonces, es un proceso muy incómodo. ¿Y qué hago? Pero, por ejemplo, una limitante va a ser lo que me ha dañado antes. Sí. Lo que me ha dañado antes. ¿Qué tengo que hacer con ese daño para evitar sentir el siguiente miedo? Porque puedo seguir el consejo que estás dando. Voy a salir de aquí saltando y digo, ya, genial, voy a perder el miedo al miedo, pero me voy a acordar la última vez. ¿Qué hago con el daño? Es una buena pregunta y cada vez que me hacen esta pregunta, la respuesta como que, no sé, no, como que llama la atención, porque en realidad lo que te puedo decir es abrazar este daño.
Porque el momento que empiezo a darme cuenta que estoy dejando de hacer algo por miedo y empiezo a ver el miedo como lo que es, que al final el miedo es una emoción más. Tenemos miles de emociones, alegría, tristeza, felicidad, qué sé yo, y el miedo es una emoción más. Pero el problema es que le tenemos tanto miedo al miedo que lo vemos gigante y es ahí donde nos paraliza. Pero el momento que observamos al miedo como una emoción más, para empezar, deja de tener este tamaño gigantesco y empieza a tener un tamaño proporcional a una emoción como tal. Eso por un paso, Ok. por un lado. Y por otro lado, es abrazar el daño, porque claramente cualquier decisión que tengamos siempre va a tener un pro y un contra. Cualquier cosa que decidamos hacer por nosotros o para los demás, siempre va a haber una parte negativa y una parte positiva que podamos hacer, que pueda surtir. Pero al final tú me dirás, tengo miedo al fracaso. Sí, que es un miedo gigante también. Claro. Y yo te digo, en realidad el fracaso no existe. ¿Por qué? Porque No, que no existe. sí, A ver, dile eso a mi mamá y a mi papá. en realidad cualquiera que sea el resultado que tú obtengas de cualquier acción, siempre va a ser positiva, porque sea como sea que suceda, siempre vas a aprender algo. Y siempre lo que sea que te pase, te va a ayudar para crecer. Ahora, el fracaso está porque no cumplió tus expectativas. Pero ¿qué pasa si el resultado tenía que ser otro para que tú aprendas algo de ese resultado y tú crezcas como tal? Entonces, cuando nosotros no entendemos esta parte, es ahí donde lo sentimos como un daño y como un fracaso. Entonces, ahí viene mi segunda parte de la respuesta. Abrazar ese daño y ese fracaso. Porque en realidad a partir de ahí surge algo hermoso, que es un aprendizaje y es un crecimiento. Claro. No, pero ¿nos puedes dar algún ejemplo? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti que puedas decir? O sea, para que la gente diga, no, es que me está charlando, ¿no? O sea, algo muchas veces nos pasa, decir, tú no entiendes mi realidad. Y creo que también algo que yo he aprendido es, lo más jodido de perder el miedo es de que es extremadamente fácil, ¿no? Porque realmente nos complicamos. ¿Qué es lo que has podido vivir tú o que podrías compartirnos a aquella persona que dice, no, no es tan fácil, o sea, ¿cómo voy a olvidar el fracaso? ¿Cómo abrazar el daño? A ver, ¿cómo me vas a decir eso directamente, no? Entonces, ¿qué le dirías a esa persona, o sea, tanto desde tu perspectiva profesional como la perspectiva personal? Ujú. Ok, para darte un ejemplo así como lo primero que se me ocurre a nivel personal. Yo desde chiquitita siempre le tuve miedo a relacionarme con las personas. ¿Ah, verdad? Sí, sí, Mamás. sí, cuando lo digo no me crees. Sí. Pero sí, efectivamente que sí. Y bueno, terminé siendo psicóloga y resulta que lo que más me gusta hacer es hacer terapias grupales Ya. y hacer talleres grupales. Y es ahí donde me di cuenta que en realidad mi miedo iba súper ligado a algo que yo amaba hacer y por eso era que tenía tanto miedo, porque había este miedo al fracaso, decir, ¿y qué van a pensar los demás de mí? Y si no cumplo las expectativas de los demás. Ok. Entonces, eso era algo como que estuvo conmigo mucho tiempo y me impidió mucho tiempo hacer lo que amaba hacer. Hasta que al final, lo que te comentaba, empecé a ver el miedo simplemente como una emoción más y ojo, no quiere decir que lo dejé de sentir. El miedo sigue estando ahí. La diferencia es que ahora ya lo veo de forma proporcional. Y a pesar de eso, me animé a empezar a hacer mis primeros talleres con grupos pequeños y cada vez animarme a hacer con grupos más grandes. Y al final ahí justamente es donde estuvo la diferencia. Repito, no es que dejo de sentir el miedo, claro que está ahí el miedo, pero ahora se ve desde una perspectiva diferente. Entonces, obviamente que al principio fallé, si quieren verlo así, quizás muchas veces los resultados de estos talleres o a lo mejor de estas sesiones grupales que yo hacía, a lo mejor no cumplió mis expectativas que tenía al principio y ahí es donde se siente la falla o ahí es donde se siente el daño, pero en realidad llega un punto en donde te das cuenta, por lo menos es lo que me pasó a mí en lo personal, en donde empiezo a abrazar ese daño, Ok. en donde empiezo a aceptar ese daño y amarlo, porque al final eso es lo que me llevó a hacer lo que ahora amo y que gracias a esos errores o a lo mejor a esas expectativas que no se cumplieron, pues pude mejorar, pude crecer y pude moldear a hacer algo que ahora me encanta y que salga como al final tenga que salir. Ya no, increíble. Además, ahí todo este proceso.
A ver, entonces, en conclusión, justo mencionando proceso, el miedo es parte del proceso. O sea, el abrazar el daño es parte del proceso. Entonces, si uno quiere realmente disfrutar de la vida, tiene que guardar esas sensaciones de miedo al miedo, no guardar el miedo, creo que ahí me estoy enredando. A ver, ¿cómo lo repetirías? ¿Cómo harías un pequeño resumen del tema del miedo al miedo, abrazar el daño? Bueno, en resumen, conclusión, el miedo al miedo va a estar. Ok. El miedo va a estar siempre. Es como que te diga, Martín, deja de sentir felicidad. No va a pasar, No, porque es parte soy del ser puntual, humano. en serio. Ajá. Y está perfecto. Aparte, por ser ser humano, voy a tener estas emociones y las voy a tener todas. Ya. Entonces, voy a tener miedo. Claro que sí. Pero qué bien que tengamos miedo. Porque eso quiere decir que hay cosas que amo hacer y hay cosas que quiero hacer. Entonces, uno, darle la vuelta al miedo y más bien pensar, ok, esto que tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Dos, preguntarme, ¿qué pasaría si yo hago esta actividad a pesar del miedo? Y tres, si me animo a hacerlo, ojalá que sí, observo los resultados y veo, ¿cumplieron mis expectativas los resultados o no? Probablemente no, es lo que normalmente pasa. Si no, abrazar este daño que estoy sintiendo, este error o fracaso que estoy sintiendo, verlo por lo que es, amarlo y tratar de sacar lo más que pueda para aprender y crecer de eso. Ok. No, me parece buenísimo. Y yo justo estaba muy metido estoy viendo cuando me pongo ansioso, empiezo a ver todo este tema del estoicismo, ¿no? O sea, esta filosofía sería, ¿verdad? Término adecuado, pum, le he achuntado. Genial. Me hago al culto, pero no soy yo, ¿ya? Entonces, veo toda la filosofía del estoicismo y me calma bastante porque justamente lo que dice es, uno, no te preocupes de lo que está fuera de tu control. Esta es la realidad con la que tienes y ya está, ¿no? Por otro lado, es el tema de estos temas de el miedo, más algo, pero que me ayuda mucho a entender y abrazar el daño y ser parte del proceso, es, si no abrazo el daño, no estoy abrazando el aprendizaje. Correcto. No estoy abrazando la oportunidad de vivir que me está dando ese daño, Así. ¿no? Y algo que me deja un mensaje que me calma cuando está pasando así alguna cosa que siento una mega catástrofe, es cuán insignificantes somos, ¿no? O sea, ahí pienso una vez yo tengo mi maestra así, pues, ¿no? De que le hago caso absolutamente a todo. Y yo le preguntaba, después de muchas terapias, de entender de justamente mindfulness, el estar presente, el enfocarme en lo que me está sucediendo, no ponerme ansioso con lo que no puedo controlar y demás, ya empecé a indagar, ¿no? Hasta el tema ¿cómo se llama? De reencarnar. Ya me estaba metiendo a todo lado. No vamos a entrar ahí toda la profundización, eso es para otro episodio. Pero incluso yo terminaba preguntando, oye, en cachito, ¿pero por qué estamos acá? ¿No? ¿De dónde venimos? Ya me puse tal. Y me empezó a hablar de diferentes teorías y uno de los comentarios de que me dijo es básicamente, es como que existe un Dios y que todo el universo y todo lo que existe es un Dios que se descompuso para crear y para existir, de que todos son partículas de Dios, ¿qué tal? Y que básicamente somos como un pensamiento efímero. ¿Sabes qué? Me llegó al orgullo de que yo primero salí como indignado, de que pensaba, a la puta, o sea, No soy nada. no soy nada, pero no soy nada, o sea, he dicho, no importa cuán grande pueda ser y demás, incluso viendo al tema del universo y todo eso, somos tan insignificantes de que no somos absolutamente nada. Primero me llegó al orgullo y estaba indignado, pero de ahí me dio esa dosis de humildad de que me hace despreocuparme. Y ahí es donde entendí un poquito más esto de abrazar el miedo, de abrazar el daño, de que todo lo que me ha pasado, entiendo por algo que me ha permitido disfrutar, que me ha permitido cerrar un ciclo, que me ha permitido avanzar y que nos da esa soltura, ¿no? Entonces,
¿Estoy en buen camino? Absolutamente. Vamos. Absolutamente. Y ahí entra hartísimo el tema de la filosofía del mindfulness, porque claro, el mindfulness que te dice, suelta lo que no está en tu control. Claramente básicamente es como muy cercana a esa filosofía. Entonces, claro, al final cuando me permito soltar, cuando digo, es debido a muerte, el Claro. 99.9% de las veces la respuesta va a ser no. Entonces, ¿por qué me preocupo tanto? O sea, Claro. ¿por qué me limito tanto a probar algo y a empezar a reconocer mi esencia? Porque al final, si tengo miedo de hacer algo, repito, es porque es algo que me importa mucho y es algo que amo, y probablemente por ahí va mi esencia. Entonces, ¿por qué no permitirme acercarme un poco más a lo que realmente soy soltando? Y simplemente es así como que, ok, que venga lo que tenga que venir y abrazo lo que venga. Y, por ejemplo, temas de... No, ya sabes que estoy muy feliz. Ya me has hecho mi terapia ya gratuita, me ha salido, ¿no? A ver, para una persona, digamos, que sufre de ansiedad, de que tiene todos estos temas de miedo y demás, ¿qué terapias o procesos recomendarías, no? Terapias de autoconocimiento, ¿qué tipo de proceso tú recomendarías a alguien que sufre de ansiedad? Mindfulness. Mindfulness, ¿ya? Pero ¿cómo aplica? Directamente su número de teléfono, dice. Pucha, es que el mindfulness es la respuesta a todo, en realidad, es tu solución, porque no importa por el proceso que estés pasando, el momento que aprendes a cambiar este autodiálogo interno que tienes, porque nosotros nos hablamos Claro, eso no todo el todavía, tiempo, claro. entonces el momento que tú cambias este autodiálogo, el momento que tú eres consciente del autodiálogo que tienes y conscientemente lo empiezas a modificar, te modifica todo, el momento que empiezas a soltar te modifica todo. El momento que empiezas a darte cuenta de qué cosas realmente están en tu control y qué cosas no, que by the way, el 90% de las cosas no están en nuestro control. Entonces, eso es soltar. Claro, Ahí es donde empiezas a llegar al punto que necesitas. claro, entonces este autodiálogo que dices, en vez de decir a las cosas daños, es parte del proceso para disfrutar, ¿no? Totalmente. Entonces ahí, si nos puedes dar, por decirte, un ejemplo de cómo es este proceso que se puede vivir y decir si cambias la perspectiva. Porque una cosa, si sigo viendo como que me voy a dañar, entonces, por decirte, no sé, cómo vivimos o realizamos diferentes cosas, o si damos un ejemplo, cuando pasa con otra perspectiva, cuando cambias el concepto de daño hacia otra cosa, a proceso. Ujú, ok. Digamos un ejemplo que sea muy diario, Ya, que sea muy común y que probablemente muchos nos vamos a sentir identificados. Digamos que nos teñimos el pelo. ya, Tengo dos opciones. O, que de hecho me ha pasado, mientras me estoy teñiendo el pelo, estoy pensando, miércoles la estoy fregando, se me va a caer mi pelo, se me va a secar, voy a estar como paja. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? No estoy viviendo mi proceso, no estoy en mindfulness, me estoy adelantando y estoy teniendo miedo al miedo y miedo a lo que vaya a pasar. Diferente perspectiva, misma situación. Me estoy tiñendo el pelo y disfruto el proceso. de Y lo, digo, por lo que voy a en este momento, ok, me miro al espejo y digo, miércoles, qué lindo me está quedando ese color, wow, cómo brilla, ay, bueno, el corte de puntas, Claro, no estar qué pensando en súper video. tratamiento. En ese momento estoy totalmente consciente del proceso, de lo que está pasando ahora, porque ojo, el segundo que está pasando en este momento no se vuelve a repetir nunca más. Perdí este segundo, lo perdí para siempre. Eso me parece súper importante. A ver, esto del segundo, ¿cómo aplicas tú para vivir este segundo que está pasando que nunca va a retornar? En este momento, ¿cómo yo aplico el mindfulness? Con mis 5 sentidos. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Cómo siento cada parte de mi cuerpo en este momento? Si huelo algo o no. Más allá de el diálogo interno de, ay, miércoles saliendo acá, tengo que ir corriendo porque a las 2 tengo tal y tal, que normalmente eso es lo que pasa, este checklist mental de todo el tiempo que me saca del momento y lo único que estoy haciendo es vivir al final el resultado. Pero si yo me enfoco en el proceso de lo que está pasando en este momento, que te podría decir qué es lo que estoy viendo a mi derecha, qué es lo que estoy viendo a mi izquierda, estoy 100% concentrada en lo que estamos conversando en este momento, después cuando me vaya, probablemente en un mes, 2 meses, 3 meses, volvemos a hablar de esto y lo voy a recordar al 100% porque he estado 100% atenta de este momento. En cambio, diferente sería
Por ejemplo, que yo estoy manejando, que es lo que nos pasa a todos, manejar en piloto automático. Si tú manejas de un lugar a otro, a veces el manejar es mi momento para pensar en lo que tengo que hacer. Claro. Cuando llego al lugar y te pregunto, contame, ¿cuántos autos rojos viste en el camino? No, cero, ¿sabes? Cero, Estoy porque no pensando que he visto en el camino acá, no he visto el obvio, carajo. piloto automático al 100%. Entonces, esa es la diferencia. Si tú te preguntas, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? Esas son preguntas que te enfocan inmediatamente al presente, que estés haciendo lo que estés haciendo. ¿Qué circunstancia ha cambiado tu vida para que hayas llegado a esto? Porque no creo que te hayan enseñado esto en la universidad. No, para nada. Esto, lamentablemente, y justamente por eso es que estoy trabajando tanto con esto, porque para mí ha sido un cambio de vida y digo, esto es como una motivación gigante para mí, para lograr que esto también se vea, porque al final cuando uno está bien, todo tu alrededor está bien. Entonces, para mí ha sido un proceso cuando tú hablaste, por ejemplo, del tema de que tú tenías ansiedad clínica y que la habías sentido, pues bueno, yo también, incluso he tenido hasta depresión clínica también. Ok. Entonces, he pasado por procesos bastante, bastante difíciles, ¿no? Entonces, ha llegado un punto en donde, claro, había probado todo, ¿no? Desde terapia, fármacos, todo tipo de cosas, y de repente llega un momento y digo, necesito algo diferente. O sea, esto funciona perfecto, pero es muy temporal. Entonces era como que esta sensación de que necesitaba que mi vida entera fuese diferente, y ahí es donde encontré el mindfulness. No, hermoso, hermoso. La verdad que como dices, más que una teoría, más que una filosofía de vida, es realmente un estilo de vida, un estilo de vida que te lleva a estar presente, a cambiar las definiciones, que eso me ha parecido súper importante, Ujú. dejar de decir daño a algo que es parte de un proceso que te va a llevar a disfrutar y que la expectativa es lo que termina logrando el daño, ¿no? Exacto. No lo que sucede en el proceso Correcto. de que nos termina formando. No, sí, le estamos llegando al tiempo, pero la verdad ahí con un compromiso en la siguiente invitación, si hay algo más que tú nos quisieras compartir en torno a lo que es esta filosofía y este estilo de vida. Ujú. Estamos muy diseñados a poner foco en el objetivo. Nos crecemos y nos crían desde el colegio, universidad, todo a ponte en una meta, llega a ese objetivo, entonces siempre estamos saltando. Siempre, así es como yo lo sentía, saltar de un objetivo a otro. Pero en realidad nunca nadie nos enseña a detenerse y disfrutar el proceso, Ok. disfrutar lo que va pasando momento a momento, porque estos momentos no se repiten. Entonces, para mí, si tú me preguntas cuál fue la diferencia, cuál es la diferencia ahora de mi vida ahora respecto a la anterior, yo creería que va por ahí. Aprendí a disfrutar el proceso y a disfrutar momento a momento, y el resultado viene solo. Al final el resultado va a pasar y va a pasar lo que tengan que pasar. Pero si he disfrutado el proceso, si he disfrutado el momento, el resultado que llegue lo voy a abrazar con mayor facilidad y mayor cariño. Muchísimas gracias, Silvio. No quisiera cerrar con algo porque no voy a cerrar con algo mejor que eso. Hasta la próxima.